todos, eu sou Jaqueline Martins. Antes de mais nada, quero agradecer muitíssimo a presença de todos aqui. É para nós, na Galeria, uma alegria e uma super honra desenvolver esse projeto junto com a Mirtes Marins de Oliveira e a Lisete Lanhado, com o apoio da SP Arte. Essa é a nossa 6ª cápsula, e nós temos aí também a honra e a alegria de contar com a participação de 2 profissionais incríveis, Augustin Pérez Rubio e Maria Inígo Clavo. Esse é um debate cada vez mais urgente e não tem como não chamar atenção a coincidência aí de datas e importância do tema que nós vamos abordar nessa cápsula, mas com certeza os nossos convidados e Mirtes e Lisete estão profundamente aptas para desenvolver esse tema tão importante. Obrigada a todos e espero que todos apreciem e aprendam. Com certeza vai ser uma masterclass. Obrigada, bom dia. Muito obrigada, Jaqueline. Bom dia a todos. Eu sou Mirtes Marins de Oliveira. Vou fazer aqui uma breve apresentação do nosso roteiro, porque o mais importante hoje é exatamente ouvir nossos convidados, né? Lançado em 21 pela Galeria Jaqueline Martins, Cápsula é um programa público com curadoria de Lisete Lanhado e minha, Mirtes Marins de Oliveira, que aproxima pesquisadores, artistas e ativistas para abordar assuntos considerados urgentes na compreensão e transformação da atualidade, como a Jaqueline já expôs aqui nessa abertura, né? Nossa dinâmica é de 2 encontros, onde cada convidado faz uma apresentação, seguida de considerações e debates, e, claro, aberta a perguntas. O programa conta, além dessa idealização da galeria, com o apoio da SP Arte desde a sua 4ª edição. Nessa 6ª edição, reunimos os curadores espanhóis Maria Inígo Clavo e Augustin Pérez Rubio, com o objetivo de discutir o papel das grandes instituições culturais no processo de desconstrução crítica da narrativa hegemônica da história colonial. Também gostaria de passar alguns recados importantes na nossa dinâmica, que antes de eu fazer a apresentação mais formal dos nossos convidados. Primeiro, as edições anteriores de Cápsula estão todas disponíveis no canal de YouTube da Galeria. E eu gostaria também de pedir para que as pessoas se inscrevam no canal para receberem atualizações e as próximas cápsulas que já estão planejadas até o fim desse ano. Eu, particularmente, gostaria de agradecer ao Rodrigo e ao Felipe Molitor, ao Rodrigo Avelar e ao Felipe Molitor, por todo o apoio aqui, né, na produção, contornando as dúvidas e problemas tecnológicos que nós temos desde sempre, né? Bom, nossos convidados, com muita alegria, hoje estamos recebendo Augustin Pérez Rubio e Maria Inígo Clavo, que eu vou brevemente aqui expor uma mini-bio, né? Augustin é historiador de arte, crítico e pesquisador. Sua atuação compreende as perspectivas da decolonialidade e das práticas sexual dissidentes baseadas na teoria feminista e queer. Foi co-curador com Maria Berrios, Lisete Lanhado e Renata Cerveto, da 11ª Bienal de Berlim, em 2019-20, e curador do Pavilhão do Chile, na 58ª Bienal de Veneza, desenvolvendo o projeto Altered Views com a artista Voluspa Harpa. Foi diretor artístico do Museu de Arte Latino-Americano de Buenos Aires, do MALBA, curador-chefe e diretor do Museu Contemporâneo de Castilla e León e membro do Conselho da CIMAN e da Bienal de Istambul. Lecionou durante um ano na qualidade de convidado a professor visitante no Instituto de Arte em Contexto, em Berlim. Seu percurso destaca a obra de mulheres como Teresa Burga, Cláudia Andujar, Yoko Ono, Dora Garcia, Julie Mbereto e Rosângela Renault, entre muitas outras. Está atualmente preparando 2 exposições e publicações dos artistas históricos Martin Wong e Francisco Coppola.
Maria Inigo Clavo é doutora pela Universidade Complutense de Madrid, com pós-doutorado na Universidade de São Paulo. É professora assistente na Universidade Aberta da Catalunha e palestrante no mestrado em Curadoria de Arte e Programas Públicos da Whitechapel Gallery, em Londres. Sua pesquisa abrange curadoria, museologia e estudos de patrimônio crítico e arte na América Latina, com especial atenção à arte brasileira. Escreve com regularidade para eFlux, Third Test, After All, Brooklyn Rail Journal, Version Sur, Revista de Ocidente, Lugar Comum e publicações de museus, entre outras. Editou o número 7 da revista bilíngue Revisiones, intitulada É Possível Decolonizar? O Sul como Interlocução, e um número sobre cultura visual e arte espanhola durante o franquismo para a revista Art in Translation, editado pela Universidade de Edimburgo. Assinou também a curadoria de exposições para a Lecube, Galeria Jaqueline Martins e a Galeria Simões de Assis. Antes de passar a palavra para Lisete Lanhado, que vai fazer uma apresentação específica sobre o encontro de hoje, eu quero agradecer, então, a todos os envolvidos aqui e aos nossos convidados, assim, extremamente feliz pela possibilidade de conhecer o Agustin, de quem eu ouço falar tanto e tão bem, e aprecio, né, a tua pesquisa, e da Maria Inigo, que é uma amiga de longa data e da qual eu me sinto muito feliz de compartilhar ideias e trocar pesquisas. Então, um bom dia a todos, muito obrigada. Eu passo a palavra para a Lisete Lanhado. Pronto. Obrigada, Mirtes. Obrigada, Jaqueline, novamente, por acreditar no trabalho que a gente vem fazendo. Estamos na 6ª edição, que é uma coisa a ser apreciada num país como o nosso, em que a continuidade dos projetos vive sendo ameaçada, né? Então, como apresentou rapidamente a Mirtes, esse é um programa que nasceu no meio da pandemia, nasceu o ano passado, em 2021, e nasceu também no intuito da gente rediscutir, fazendo uma revisão crítica do centenário da Semana de 22 e trazer algumas marcas, né, desse evento, que sabemos durou apenas alguns dias, de fevereiro de 22, no Teatro Municipal de São Paulo, mas foi ganhando espessura teórica, até dos seus próprios protagonistas, Oswald de Andrade e Mário de Andrade, revisitando os paradigmas, né, do modernismo. Então, eu sei que a nossa mesa de hoje não é a Semana de 22, mas eu quero também deixar claro que a gente vem pensando em que medida esse conceito que vem com a modernidade, né, de classificar, denominar, organizar, né, essas premissas de objetividade e universalismo que partem, claro, de matrizes eurocêntricas, como é que isso não está desvinculado, né? Eu acho que modernismo e modernidade caminham juntos. Então, quando pensamos em fazer uma revisão de um movimento estético, não é um movimento estético separado do seu contexto. E, portanto, a gente sabe que fazer uma revisão crítica da modernidade implica uma revisão crítica da colonialidade, né? Nos encontros que teremos esse sábado e o próximo sábado, a gente vai poder também refletir acerca de outras formas, talvez, de arquivo e de transmissão de noções de territorialidade e de conhecimento, né, e de saber. Temos outros autores, claro, que se debruçam, né, sobre
a presença do museu como uma instituição que chega, digamos, desde o século XVIII, e que coloca alguns conceitos com os quais nossa época hoje está debatendo e está em crise. Então, eu também gostaria de frisar que a ideia dessa mesa surgiu o ano passado, assim que a exposição da Sandra Gamarra abriu em Madrid, na Sala Alcalá, em setembro, mais precisamente, a exposição com curadoria de Agustín Pérez Rubio, Buen Gobierno, que ele vai nos apresentar, e que sofreu uma censura, e a partir daí fomos conversando como é que esse tema da censura poderia ser discutido dentro dessa matriz de revisionismo histórico. Nós temos uma coincidência no Brasil hoje, porque a data acontece agora, em maio, junto com uma série de cartas e respostas, tanto da direção do MASP quanto das curadoras Sandra Benites e Clarissa Diniz, e queremos deixar claro que isso é uma coincidência, não é uma coincidência qualquer, porque, de fato, é um tema que atravessa todos os museus do mundo inteiro. Então, não estamos convidando dois curadores e críticos espanhóis para evitar o debate, mas simplesmente para ampliar uma crise mesmo epistemológica que atravessa todas as instituições e que, se voltarmos a uma autora como Ariela Aixa Azulay, que a Maria Inigo cita no texto dela, esse catálogo que eu tive a sorte de receber ainda no final do ano passado, tem uma frase muito importante da Ariela, em que ela diz que historicizar o mundo é, em si, um gesto imperial. E aí é muito interessante como nós vamos, hoje, ter que lidar com esse dilema de historicizar um período colonial, porque historicizar ou invisibilizar, né? Essas são um pouco as questões que aparecem, são muitas questões, até porque a obra da Sandra Gamarra é uma obra também que oferece 1000 entradas possíveis para historicizar a invasão colonial, através, seja do retrato, da natureza morta, da paisagem, da pintura religiosa, da pintura de castas. Então, a própria obra da Sandra se presta a essa discussão que coloca em questão a língua do colonizador, né? Que coloca em questão como essa língua, mais do que tentar historicizar, ela mais encobre do que revela, né? Isso é uma coisa que incide de uma maneira muito linda, né, em toda a trajetória da Sandra, nessa discussão entre cópia, falso e o original. Então, eu lancei aqui uma série de conceitos que são muito caros para a gente nesse debate, nessa tentativa de desmontar o que a gente chama de colonialidade do poder e de desmontar o arcabouço colonial do museu, né? Se a gente vai desmontar ou, como diz a escritora, docente e ativista dominicana Yuderquis Espinosa Minhosa, se temos que dinamitar o museu. Então, muito obrigada a todos pela presença, e é uma grande honra, é um prazer escutar vocês e participar desse importante debate para quem tem interesse hoje em pensar o futuro do museu. Boa tarde. Você me escuta? Super bem.
Muito obrigado, Mirtes, muito obrigado a Liseci. É um imenso prazer formar este encontro con María Íñigo Clavo, una compañera que también formó parte del proyecto, como você fala, de la Sandra Gabarra. En primer lugar, quisiera pedir disculpas porque yo no falo portugués, yo falo español, mas voy a intentar hacer este portuñao. Creo que es mejor que fale en español y con alguna palabra en portugués más que hacer all of this talk in English. Me parece que también puede ser colonial de una parte, mas recolonial de otra, ¿no? Entonces creo que tenemos que encontrar esos lugares comunes y una intención de comunicación entre nosotros. El tema de hoy a mí me parece interesante, ¿no? Como vocês, la Mirtes y la Lisette, quería entroncar esta idea de negacionismo histórico en la revisión. Yo estuve pensando mucho, ¿no? Con la idea más de exposición, mas para mí lo más importante en esta relación es la construcción psicológica y la construcción psíquica del eurocentrismo. De qué manera las nociones de raza, las cuestiones de calidad, las cuestiones de los saberes, las cuestiones de los saberes espirituales han sido realmente robados, plundered, o sea, han sido cometidos por un expolio, ¿no? Por una manera de querer pertenecer a ese mundo. Mas hay que entender una cosa, que la construcción en la que nos movemos, la construcción es ni más ni menos la construcción del museo. El museo es ni más ni menos la construcción más colonial que existe. Entonces, si todo el grupo de modernidad y colonialidad en los años 70, Mignolo, Quijano, Rita Segato, Carmen Walsh, María Lugones, Dussel, siempre falaban de esta idea que era imposible, ¿no? Desvincular la noción de modernidad, de colonialidad, era una perpetualidad continua en la medida en la que todos los movimientos de vanguardia, incluso los más vanguardistas y los más rompedores, como ustedes tienen estos movimientos como Pau Brasil, como la antropofagia, todos ellos también, por muy rompedores que eran, también eran colonizadores, no eran perpetuadores de una cierta colonialidad. En ese sentido, más aún, porque la noción de museo es una noción del siglo XVIII y XIX. El museo se crea para exhibir ¿qué? Aquellos tesoros coloniales, aquellas excavaciones como de la arqueología, se crean los museos como una manera de pushar la muerte de esa civilización que você quiere justamente poner dentro de una vitrina y dentro de lo que yo llamo esos frigoríficos, ¿no? Parecen como neveras como refrigeradores, ¿no? Donde colocamos cosas que no pertenecen, no se van a pudrir, mas pertenecen a otra época, mas tampoco las vamos a dejar con una vida actual. Siempre están como en un limbo, ¿no? Esa noción tenemos que tener en cuenta que nosotros, curadores, directores de museos, pesquisadores, educadores del siglo XXI, estamos trabajando con una herramienta totalmente colonial, es una construcción. Entonces, para mí, todos estos momentos en los que estamos trabajando en el límite, como você, Lisette, falaba, ¿no? Ese límite donde las instituciones se están resquebrajando, hacen grietas, hacen cracks. Son momentos en los que tenemos que aprovechar, no solamente, como siempre se dice, para escoitar, para hacer un active listening de esa cultura, de entender cuál es la construcción, no solamente para aprender, sino realmente para actuar. De qué manera después nuestros protocolos de actuación deben de trocar. De qué manera la institución como museo, mas todas las personas que estamos dentro de ella, como curadores invitados, como también pesquisadores, guest curators, mas también dentro de la institución, tenemos que trocar nuestros hábitos. Porque nos hemos sido totalmente unos personas que hemos sido casi como las computadoras, hemos sido programados para ser colonizadores,
para hacer, porque somos personas brancas, en el caso de María y yo somos personas europeas, además por mucho tiempo que nuestro punto de análisis y nuestra vivencia personal ha sido en Brasil y en Argentina, mas nós hemos sido educados para perpetuar esa colonialidad del saber, ese extractivismo. Entonces, siempre es muy parecido también al feminismo, como hombre y como hombre gay. Yo tengo que estar todo el tiempo también que deconstruyendo la mía manera de poder mirar, de poder nombrar. Entonces, yo hoy traigo simplemente como una manera de un ejemplo, una experiencia personal, mas también un contexto. Yo no pertenezco al contexto de Brasil, no pertenezco a otro contexto, por mucho que sea la nuestra troca, ¿no? Con Lisette, con muchos colaboradores, mas me interesa también como persona branca, como persona europea, de qué manera en nuestro contexto asumir todas estas cuestiones de raza, de privilegio, de cuestión cultural e histórica, también han pertenecido y pertenecen y se sigue perpetuando en las nuestras maneras, en muchas maneras de actuar de instituciones y también en muchos instituciones en el propio contexto español. Creo que voy a pasar a, no sé si se me ve bien, ¿se ve el PowerPoint? Me gustaría sentir que alguna persona me diga si se ve bien. Porque ainda não está compartilhado. Que no está compartida. Disculpa. Disculpa, share screen. No me sale. ¿Por qué? ¿Por qué no sale el mío? Share. ¿Así? ¿Se ve? ¿Ahora? Así. Ahora sí. Disculpa. Sí. Entonces, cuando estamos haciendo, ¿no? Y la Lisette falaba sobre de qué manera revisar críticamente, creo que primero de todo hay que hacer una idea de pesquisa y de entender qué ha pasado desde la contemporaneidad con los nuestros pasados. Y España es un país muy particular, un país que tuvo un imperio, un país que siempre este imperio luchó, ¿no? Con esa idea colonial, ¿no? De qué manera se ha enmascarado contemporáneamente esa madre patria, que no es ni más ni menos una manera de perpetuar esa noción, hasta conseguir que en mitad del siglo XX construyera el dictador Francisco Franco un museo como este, como el Museo de América, que es ni más ni menos que segregar la parte de el arte que no pertenecía, ¿no? A lo que era europeo y era el arte en mayúsculas, sino que era ese arte que pertenecía a las colonias y ponerlo en una parte de la ciudad muy longe. De esto creo que puede hablar más bien María el próximo, o si no, leer el texto de Esther Guevara sobre este famoso triángulo de las Bermudas entre el Museo de América, el antropológico y, como no, el Museo del Prado, ¿no? El Museo del Prado que surge, ni más ni menos, casi como esa especie de gabinete científico donde todas esas expediciones coloniales arribaban, ¿no? Al botánico con plantas, con frutos, como la patata, el café, plantas botánicas, mas también con pinturas y con otras cosas que luego se vieron segregadas. Creo que eso es muy importante y estoy haciendo esta introducción porque el proyecto justamente de Sandra es poner en evidencia toda esta historia colonial, ¿no? No solamente la historia política que aconteció, sino también la historia de las nuestras instituciones. El año pasado, como faló Lisette, en septiembre del año pasado inauguramos la muestra de Buen Gobierno, que Boa Gobernanza, no sé cómo se fala bien sí, Boa Gobernanza o Gobernação en portugués, mas al mismo tiempo, en octubre hasta febrero, el Museo del Prado decidió que por primera vez en su historia iba a hacer una exposición por primera vez en siglo XXI. Iba a hacer una exposición del arte colonial
que se formó durante el periodo del Imperio Español o de los virreinatos, el de Perú y el de Brasil en las colonias. Y el título que el Museo del Prado, y lo pongo en evidencia, realmente llama la atención, porque el título de la exposición en pleno siglo XXI y como primera exposición, falar o chiamar a una mostra torna viaje, solamente entenderlo desde la pesquisa del europeo, alguien que retorna, no realmente entender cuáles eran los procesos de mixtificación y la importancia del arte que se hacía en la columna. Además de, este era el cartel de la propia exposición, la problemática que yo personalmente tengo con esta denominación iberoamericana, porque creo que es una denominación que desde el punto de vista español se ha reutilizado de una manera como manera paternalista y muchas veces neocolonial de entender la cultura entre dos naciones o dos continentes. Y creo que eso también es algo que sigue perpetuando muchas veces en la manera de la utilización de este lenguaje. Esta muestra, justamente, aquí pongo un pantallazo como un screen. Fala el legado artístico americano desembarcó en Europa tras la conquista, aterriza en el Prado, como si viniera en un jet privado. No se fala nunca de expolio, nunca se está hablando realmente de todo el problema. Solo en un momento de la exposición falaba de barcos de esclavos, mas todo el tiempo la exposición, si eran unas piezas increíbles en relación a lo que aconteció en muchos de las colonias, no se estaba falando realmente qué supuso a nivel racial, a nivel económico, a nivel de la muerte y del expolio de todas estas minerales, objetos artísticos. Era una exposición que realmente el discurso curatorial volvía de nuevo a perpetuar esa idea colonial después de 21 siglos o de 5 siglos que el imperio español acometió violencia, acometió saqueo, expolio, y parecía que estas obras eran parte como que había aterrizado, como si fuera un avión o un ovni, un nato, ¿no? Un marciano que había aterrizado sobre una tierra. Creo que esto era muy fuerte y pongo este ejemplo porque era una muestra que se estaba dando al mismo tiempo que la nuestra. Podemos ver además muchas de las piezas que contenían realmente una violencia casi física. Se ve aquí como a la reina Menina con esta mujer, que era una mujer de una tribu, justamente con toda la escarificación y el trato que en aquel tiempo se le daba a determinadas formas físicas o gente con otras funcionalidades o con otro tipo de formas tanto físicas como cognitivas. Además, lo interesante de la muestra es que planteaba, viéndola dentro, por qué cada pintura pertenecía a diferentes colecciones. Por ejemplo, este cuadro de acá, Los Tres Mulatos, es un cuadro del 1500 y pico que pertenece a la colección del Museo del Prado. Mas es interesante que este cuadro nunca está en el Museo del Prado. Este cuadro, desde el 1954, desde el periodo dictatorial del generalísimo Franco, se decidió que estuviera en el Museo de América. Entonces, ¿de qué manera se segrega esa forma, la representación heroica de tres hombres negros caribeños que eran jefes, chifes, que formaban parte del imperio, pero que tenían una autonomía? ¿Por qué esa pintura no es considerada suficientemente boa para estar en el Prado? Se segrega y se decide que esté en el Museo de América. Esto es algo muy interesante porque lo que está ocurriendo es un racismo no solamente real sobre la representación de las personas, sino también de qué manera la alta y la baja cultura, lo que provenía de Europa, el Tiziano, Velázquez, Miguel Ángel está en el Prado, pero todo aquello que representaba otro tipo de comunidades, otro tipo de cosas de las colonias, está en ese museo segregado como Museo de América, muy longe del centro de la ciudad.
E lo terrible, además de esta exposição, e esta é uma imagem, faço um warning agora, porque a mim é uma imagem que não me gosta mostrar, mas creio que é muito interessante para entender que no siglo XXI, uma instituição, como pode ser o Louvre, en este caso es el Prado, uno de los mayores museos y pinacotecas del mundo, hace este merchandising alrededor de la mostra Tornaviaje. 3 lingotes de chocolate con las imágenes de los negros, negro, Perú, especie chocolate negro y Caribe chocolate negro. Esto estaba en la tienda del Museo del Prado este año pasado. Yo sé que esto no es una decisión del director y de los curadores, por supuesto, pero hay que entender, y eso es lo que yo quiero hacer ahora, preguntarnos cómo se llega hasta aquí. ¿Cómo se llega a que un merchandising sea lo más racista del mundo, pretender hacer y vender chocolatinas con las imágenes de estos 3 hombres negros? Eso es algo, por supuesto, en el momento que un periodista y yo sacamos esto a las redes sociales, el chocolate desapareció y ahora esas 3 chocolatinas están envueltas en un paisaje de flores, ¿no? Y pone otra cosa. Inmediatamente el museo diagnosticó ese tremendo racismo que estaba haciendo. Pero hay que preguntarse, dentro de los museos no hay unos protocolos de actuación. ¿De qué manera podemos no solo escuchar, aprender, hacer protocolos, pero también actuar? Y actuar significa también entender que las personas que trabajamos dentro, ¿no? Todos, tenemos que tener esa especie de protocolos y de seguridades, de hacer un espacio para todos, de un safe space en los que entendamos toda esta idea, ¿no? Y todas las desigualdades que acontecen con cuestiones de racismo, cuestiones que tienen que ver también con integración física o mental y con otras derivadas. Voy a pasar rápidamente esta imagen porque creo que es de mucha violencia y no me gusta verdaderamente continuarla. Por último, voy a hablar, ¿no? de este proyecto que hice con Sandra, que es un proyecto lindo, un proyecto que evidenciaba totalmente de qué manera las nuestras prácticas como historiadores, como curadores, como artistas, como pesquisadores, como arqueólogos, como etnógrafos, son en muchas ocasiones basadas y perpetúan la colonialidad. El buen gobierno, lo que pasó justamente fue que esta muestra fue para un espacio público que, como faló Mirtes y Lisette, ¿no? 2 días antes de inaugurar sufrimos, y sufrí yo como curador, la censura, primero por completo de este texto que ustedes ven en este momento, el texto curatorial. He intentado traducirlo al portugués. Creo que no está muy bien, mas creo que puede. En vermelho, yo puse, después de que falaron de que no querían poner ninguno de este texto y que querían poner la biografía del artista, al final de mucha luta, mas también conversación, decidieron ponerlo más erradicando las palabras que ustedes ven en vermelho. La palabra racista, extractivista, neocolonial, restitución. En pleno siglo XXI, todavía en el mío país y en Europa, cuestiones de este tipo siguen levantando ampollas de los nuestros políticos y las instituciones museísticas. Y hay que entender que es imperdonable, no se puede tolerar que un texto firmado intelectualmente por una persona, por un curador, sea realmente y sufra una censura. Mas yo, después de todo esto, no quiero hacer victimismo y todo lo contrario, quiero exponer y entender de qué manera la exposición de la Sandra y todo su investigación para mí me sirvió también de una manera de entender de qué manera podemos contrarrestar en los nuestros modos de hacer algunas perspectivas que nos ayuden a esa decolonización. Mas hay que entender también una cosa, que muchas veces
yo con los míos alumnos o con gente, con colegas falando, siempre se entiende que la decolonización es sobre territorios u objetos. Y creo que esto tiene que cambiar absolutamente. La noción de decolonización, y me remito de nuevo a Quijano con su colonialidad del poder, no podemos, ¿cómo se dice? Distinguir, no, diversificar la colonialidad del género, de la terra, de los objetos, mas también del cuerpo y de la mente, también del tempo, a una colonialidad del tempo. La colonia también hizo pensar de una otra manera y ahora entender, y hizo entender el tempo de otra manera. Todos vocês que trabajan con artistas indígenas, vocês tienen artistas yanomamis y de otras culturas, entienden muchas veces los proyectos, ¿no? De una manera de que la temporalidad es otra. Nosotros vamos a ver en este proyecto qué pasó. Mas también en los nuestros cuerpos. En ese sentido, todo aquello, la colonialidad no está fuera del patriarcado, no está fuera de la segregación del conocimiento, no está fuera de entender otro tipo de espiritualidad y otro tipo. Y eso es muy importante. De qué manera la institución debemos poco a poco y tenemos que desprendernos de lo que aprendimos, y sobre todo lo digo yo, con esa mirada eurocéntrica, para entender otras maneras y entender otros conocimientos que nos ayuden a hacer una institución mucho más permeable, sustentable y no rígida. En este sentido, el proyecto de Buen Gobierno se basaba en el Tratado de Wampamoa de Ayala de Primera Nueva Crónica Buen Gobierno. Y Buen Gobierno justamente era la petición que hacía Wampamoa en 1551 al rey Felipe II sobre, mire lo que están haciendo sus políticos, nos están quitando las tierras, están haciendo una barbaridad. Y eso que él no iba en contra del monarca, él se sentía como incluso parte, era un escritor y cronista merindio. Mas la excusa del tratado, que además es interesante, un tratado que es enviado al rey de España, que nunca recibió, y en cambio en finales del siglo XX se encontró en la Biblioteca Royal de Royal Library of Denmark. También es muy interesante la manera en la que la monarquía, y lo digo como español, ha sido perpetuadora también de la colonialidad. Algo que muchas veces los sectores más conservadores del mío país no quieren escuchar. Pero esa relación entre república y monarquía también es una relación muy tensa entre colonialidad y no colonialidad, o otro tipo de colonialidad. Mas realmente voy a hacer una síntesis del proyecto. El proyecto estaba dividido en 4 momentos. En la planta baixa de la sala habían una idea, un percurso, una trayectoria por 3 salas de museos que todos podemos reconocer. La primera era The Mirage Room, la sala del espejismo, no sé cómo se fala en brasileño, donde Sandra estaba partía por la mitad la sala y parecía completamente una galería de un museo histórico. Eran pinturas como la pintura histórica, sobre todo del siglo XIX, ha sido una construcción ficticia. Este cuadro que se ve a la izquierda es una copia del cuadro que está en el Museo del Prado, que se llama Descubrimiento de América, no conquista, descubrimiento. Y pone una imagen de un frade junto a Colón. Nunca fue ningún religioso, nunca hubo una cruz en el primer desembarco. Esa ficción, ¿no? Y ella lo contrarresta con toda una otra serie. Mas yo quiero hablar aquí, son 4 cuadros de pintura virreinal, pintura del XIX, que tratan 4 momentos históricos de la colonialidad de los españoles con respecto al contexto andino. Mas la primera cosa que hace la Sara, y creo que tenemos que aprender, es, no están puestos por orden cronológico. Intentar romper el orden cronológico. La idea de tiempo totalmente es occidental, eurocéntrica, y también, incluso que utilizamos la parte árabe, es también una manera colonial de entender. Ella troca completamente
esta idea situando los cuadros de manera diferente, ¿no? Y no entender, y luego evidenciar esos capítulos, unos capítulos que estos son totalmente los de la parte derecha, los que eran los oficiales, y ella cómo interpreta los otros. En medio estaba esta gran divisoria, que hace mención, la gran divisoria en el mundo andino son los Andes, mas lo que hace es una obra, y aquí vuelvo también a una manera de protocolos muy importantes para hacerlos en otros museos, que es enunciar, dar visibilidad a la gente que trabaja. Esta pieza es una pieza de Sandra Gamarra en colaboración 50-50 con un artista textil contemporáneo perteneciente a una comunidad andina y se llama William Rojas. Él hizo este textil casi invisible, se fala en una filigrana, y es un textil que viene de la época preincaica y continúa hoy en día a hacerlo. Lo que viene a decir es que los conocimientos no fueron totalmente quemados, no fueron totalmente, por mucho que la colonia quería, ¿no?, erradicar cualquier otro tipo de saber y de conocimiento, y justamente lo que se preserva en esta parte, ¿no?, que puso Sandra como si fuera como estos estandartes o ¿no?, en un ayuntamiento, en una casa consistorial, ¿no? Y justamente lo que separa es esta fina, ¿no?, este fino trabajo de filigrana que tiene que ver con el conocimiento del tejido de cintura andino. Mas por otra parte, y totalmente lo que digo es, esa colaboración no solamente es una colaboración de nombre. El presupuesto está para el artista William Rojas. El nombre del artista indígena está junto al de Sandra y al contrario, la pesa es 50% entre los dos. Eso es algo también importante, de qué manera los nuestros modos siempre han invisibilizado las prácticas y las técnicas, porque eran entendidas como técnicas, mas no como arte. Y eso es realmente el arte de otras culturas. Y en eso tenemos también que poner. Por eso quiero hacer este percurso de una manera para entender, ¿no? Por último, voy a poner solo... Sí. Tenemos 5 minutos, Okay. pero... Voy rápido. Esta es una pintura que justamente Sandra pinta, porque fue la primera pintura que el Museo del Prado decidió mostrar sobre arte virreinal, no en Tornavialle, anteriormente. Mas vocês saben cuándo fue esto? 2019, Arco, Perú, país invitado, y fue gracias a Natalia Magluf del Mali que mostró el matrimonio de la Ñusta, que es toda la historia tremenda de la princesa indígena y de la princesa incaica, y cómo a través de la obligación de casarse con príncipes españoles estaban emblanqueciendo, ¿no?, todo eso, y toda esa figuración es de los jesuitas, ¿no? Entonces la manera en la que Sandra está copiando con esas herramientas que obligó a los indígenas y a todos los habitantes del imperio a copiar los repertorios iconográficos europeos, ella los toma de una manera para contrarrestar esa manera. La segunda, la sala del reconocimiento, es adentrarnos en reconocernos dentro de lo que podía ser un museo etnográfico. Tenemos el Museo del Prado, ahora podemos llegar a estas vitrinas en las cuales se la pinta huacos y utensilios de ferro o de orfebrería pertenecientes hoy en día al Museo de América, y como tesoros, y lo digo entre comillas, tesoros coloniales que están en los museos nacionales en Madrid o que incluso están en los almacenes. Él hace todos estos. ¿Para qué? Para que seamos nosotros ahora. Recuerden que no hay cosa más colonial que una vitrina. Una vitrina era algo para exponer. Se hacía siempre para mostrar cosas, incluso desgraciadamente personas pertenecientes a otras etnias. Y ahora lo que ella hace es contrarrestar, porque lo que hace es meter dentro a la gente blanca europea de Madrid. Cuando vos está viendo el que está realmente reflejado y dentro de la vitrina es vos. Y al final lo que se hace en la vitrina parece que está vacía. Lo que está es proclamando esa idea de restitución. Y la restitución no solamente como falo devolver los argentos. Restitución también es entender
la desigualdad económica, el privilegio blanco y eurocéntrico de entender que muchas veces en museos y en instituciones esto es lo que está ocurriendo y hay que entender una política. Aquí hay una pesa sobre la idea del extractivismo a partir de una colaboración que ella hizo con 3 pintores artesanos de la escuela cusqueña actual, y me gustaría nombrarlos: Mario Lezama, Nelly Puyamalqui y Sergio Colalique, en los que la idea de ese triángulo como el oro, ¿no? de Potosí fue siempre como esa terra, se titula la pesa Terra Virgen, con esa idea de del extractivismo. Por último, en la última sala, si pasábamos del Prado al Museo de América, por último está la arqueología, la idea de la sustracción. En Tao, a partir de cuadros comprados en free market que repasan la historia y los géneros de la pintura moderna, ella, poniéndolos boca abajo, construye esta especie de huaca. Huaca es la arqueología, el templo incaico, de donde se sacan los huacos, ¿no? los tesoros, los objetos cerámicos. Y sobre estos pone determinados conocimientos, una yupana, lo que están viendo es una calculadora incaica, es una reproducción. O, por ejemplo, un quipus, que artistas como Cecilia Vicuña dan a entender, pero son reproducciones de equipos originales para entender que al reverso de la modernidad dejaron atrás otra especie de conocimiento. Esta es la parte desde fuera. Y por último, arriba, fue de una manera entender, continuar con estas nociones coloniales a partir de la muestra de las patatas que ocultaban esas imágenes de los grabados de Wampamoa, esta pesa junto a Elvira, que se llama degradazao, que son ponchos, porque el poncho peruano tiene que ver con la cosmogonía andina del renacer y también tiene que ver con la idea femenina del dar a nacer, y estos ponchos también tienen que ver, como no, con la idea de raza. La parte de arriba está, recuerden que toda la idea colonial, cuando venían esas expediciones científicas, convertían los gabinetes de curiosidades, y estos son gabinetes de discomfort, ¿no? Como ponía el título, ¿no? De gabinete de colonial discomfort, de incomodidades coloniales. ¿Por qué? Porque no gustan todavía entender esa idea racista que han perpetuado la sociedad española blanca y con una idea durante 40 años del franquismo, una idea nacional que perpetuaba la idea de los reyes católicos expulsando a árabes y judíos de la península ibérica. Esto se conecta y esto es una idea que todavía aún costa para mucho sector tradicional y un sector conservador, levantan pollas. Por eso esta censura que tuvimos. Este es un cuadro donde ella pinta un cuadro perteneciente a un pintor del 19 peruano, donde pone una declaración, un texto de Rita Segato sobre él. Hay otros, es importante que la muestra incluía, por ejemplo, los huacos burilados, otro tipo de arte de Sixto Dorregay, un artista indígena que continúa la tradición que no es ni pre-incaica, o sea, es pre-cerámica, son siglos y siglos. Luego, como no, toma la modernidad y en eso, ¿no? La manera con los cuadros de Albers, ¿no? Y de qué manera la modernidad es perpetuadora y dejó fuera mucha gente, y lo que abrazaba toda la instalación de arriba eran las pinturas originales del virrey Amal, las pinturas de castas, que no es ni más ni menos que la representación visual de el racismo epistémico que se dio en la colonia a partir de la colonialidad y a partir de que los hombres solamente solteros o casados fueron desde España o desde Portugal a las costas de América, y lo que supuestamente propició algo que no estaba escrito de antes, que es el mestizaje, y de qué manera ella pone el acento en de qué manera, a partir de Arguedas, el mestizaje también intelectualmente fue una manera de blanqueamiento también de esa supuesta colonialidad. Por último, me gustaría hablar de estas dos pinturas, ¿no? Que junto a las otras hay muchos otros proyectos, ¿no? Aquí es la última parte de las 20 pinturas, ¿no? La parte más sobre todo sobre la negritud.
mas las tablas de Sarwa, otro tipo de arte que no pertenece sino a Sixtilo y Valeriana Evanán, y como no, la idea del extractivismo en el paisaje, pero por ejemplo, este cuadro como el otro es una manera de restituir. Sandra lo que hace es que 3 de las pinturas nunca se muestran porque están dañadas. Y esa ferida, que es ni más ni menos la ferida colonial que tanto se habla, ella la vuelve a repintar y la pone en evidencia para completar la serie, mas también para entender que quizás esos cuadros, si hubieran sido las meninas, no estarían así en ese mal estado actualmente en la España del siglo XXI. En Tao, por ejemplo, ella hizo, en el proyecto que hizo en Lima, al mismo tiempo, hizo producción-reproducción, un proyecto que reproducía las 20 pinturas de las castas y lo donó al Mali como manera de restituir la imposibilidad de que la gente en Perú pueda ver esta parte de estas pinturas que forman parte del tesoro y del arte y la cultura que se constituyó en la colonia y en el virreinato. Creo que me voy a parar acá. Es muy lindo esta diapositiva porque hay un texto acá que pone el paraíso perdido y es del siglo XIX y XX. Es un texto, ¿no? De qué manera las expediciones culturales desde España pedían, oh, we lost the paradise, nos pedimos, pero realmente ¿quién perdió el paraíso? Lo que perdió el paraíso fue justamente estos indios infieles de Montana, ¿no? Y realmente fue esa idea, y ella lo que intenta todo el tiempo es justo con la craqueladura de los huacos, con la tierra erosionada de la extractivización de las mineras en Perú, es volver a entender que la colonialidad no se ha perdido, que vivimos en un tiempo colonial y que debemos todo el tiempo quitarnos y desaprender nuestras maneras coloniales, eurocéntricas y racistas para, en cierta manera, volver a regenerar el ecosistema de los nuestros modos de hacer y de las instituciones. Muito obrigado. Obrigada, brigadíssimo. Mil gracias. Boa. Stop sharing. Ya. Creo que me pasé 5 minutos, sorry. No, está muy bien, muy bien. Yo voy a pasar la palabra para María. Mientras estamos recibiendo, yo estoy recibiendo un montón de comentarios en el WhatsApp. La charla fue buenísima y tenemos hay una especie de desafío para pensar un otro tiempo que no el tiempo cronológico para todas las colecciones, los acervos que están dentro de esos museos, y quizás la próxima vez podemos aprofundizar un poco más esas otras temporalidades. María, tú estás aquí invitada a hacer una reacción o un par de considerações a la apresentação de Agustín. Vale. Bueno, muito obrigada também a Mirtes e a você por este convite e a Jacqueline Martins. Também vou me desculpar porque o meu português tem perdido muito, sobretudo na mistura com o catalão. Agora é uma mistura muito estranha, então vou tentar fazê-lo o melhor possível. Claro, tudo o que vocês estão falando é muito interessante porque acho que agora estamos vivendo um momento de muita incerteza sobre como mostrar a história nos museus. Precisamente estou vendo, por exemplo, mostras que estão sendo feitas no MAM, no Rio de Janeiro, não? Fala muito da ficção. Como que tem chegado uma hora, também o Reina Sofia tem trabalhado muito sobre a história, também sobre essa incerteza, essa ordenação no cronológica das coisas, também uma visão pós-moderna que também tem sido respondida, e depois de fazer muitos ensaios, acho que o que está ficando é a única certeza de que a história é uma ficção, e sinto que está se reproduzindo muito, não? Essa questão, como o trabalho com essa única certeza que se tem. E eu ia falar justamente sobre essa questão da história, porque a mostrada, Sandra, tem muitas camadas, é muito complexa,
eu fiz, não sei se 5 encontros com ela, no texto meu eu não cobri todo o trabalho dela, e ainda hoje escrevi para ela para perguntar-lhe coisas, porque é muito rica, é muito comprometida, e estava pensando que, escutando a Agustín, que justamente, claro, quando a gente fala de questões decoloniais, o que o Prado tem tentado fazer virar o decolonial como um conteúdo, o colonial, nem sequer o decolonial, o colonial como um conteúdo, não? Como um conteúdo para que pode ser isso ou pode ser qualquer outro. E o problema é que não é possível falar nessas questões se não se pensa nas estruturas, nas estruturas que contém o museu, que falou o Agustín também. Claro, a Sandra trabalha muito nesse sentido, por exemplo, trabalhando com as vitrinas, trabalhando com essas imagens do século XIX, que são imagens da história. E eu pensava também que a história temos que considerar a história também como uma estrutura. Quer dizer, como do mesmo jeito que a gente pensa na vitrina como uma estrutura que ela está pensando, por exemplo, nessa obra que Agustín tem falado, a própria história é uma estrutura também, como pode ser isso, os carteles, ou sei lá, as catenárias, e não considerarlo desse jeito, penso que é o erro, não? De continuar repetindo essa necessidade imperial de uma história que possa abranger tudo, que seja capaz de dar conta de tudo. E justamente porque tudo que tem a ver com... E é uma cita que eu uso muito porque sempre que penso na ideia do nacional, penso nesse texto de Ernest Renan do século XIX que fala que o melhor amigo do nacional é o esquecimento, não? Então, quer dizer, é impossível fazer uma história nacional que não esteja... tenha a complicidade do esquecimento, e por isso penso que não é por acaso que justamente do jeito que se confrontando essa incerteza sobre como ver a história, como poder pensarla, agora está cada vez mais se trabalhando sobre cultura popular, como a própria Sandra faz, não? Que é justamente essa contraposição com essas imagens, essas pinturas do princípio, com as obras ou esses trabalhos de artistas e artesanos e artistas que ela traz. E justamente porque a artesanía ou a cultura popular está trazendo uma outra temporalidade que não tem nada a ver com essa temporalidade teleológica ou com essa temporalidade nacional que se inventa com os Estados-nações. E justamente essa volta que estou vendo cada vez mais, não? Para pensar o popular, muitas alianças com artesanos que se estão fazendo agora, por exemplo, em Peru, tem um projeto também da Florencia Portocarrero que foi feito com artistas tejedoras, não sei como se fala em português. A Pamela Ceballos também tem trabalhado com artesanos em Equador. Nessa conversa do fazer, ou de um tempo que não é lineal, que é um tempo muitas vezes que é um tempo, não sei se dizer cíclico, porque é um estereotipo também do popular, pero uma outra temporalidade do cotidiano. E já para terminar, estou pensando num texto que escrevi com Nuto Chabajay, que é um artista indígena de Guatemala, que a gente justamente o que fez é fazer um texto junto para não fazer uma contraposição, eu como branca europeia fazendo uma entrevista para ele, mas que as nossas vozes pudessem estar misturadas. E justamente ele apresentava, ou a gente apresentava junto, o projeto da Bienal do Lago, Bienal com V, pensando nesse problema também das estruturas ortográficas, as estruturas da linguagem, e justamente ele insistia muito nessa questão de uma temporalidade da Bienal do Lago, como da cotidianidade, em contraposição com a necessidade de criar eventos, história, constantemente por volta de cada coisa. Quer dizer, uma Bienal é uma coisa histórica, é um evento, como todo se vai organizando por eventos, inclusive no nosso presente, e quando o tempo da cotidianidade, o tempo
não sei se dizer circularidade, porque também tem a ver com as estações do ano, pero uma outra temporalidade que também pode dar conta de histórias, não? Então, não sei, essas são um pouco as reflexões que eu trazia, pensando nessa também a operação que a Sandra Gamarra fez, trazendo obras, objetos de cultura popular e em conversa que ela, também alguns deles ela criou em conversas com esses artistas e outros simplesmente são trazidos para a sala. E, não sei, e eu, a verdade, não tenho, Agostinho, uma pergunta finalmente, queria fazer uma pergunta, mas sim que, não sei se você... Porque eu não trabalhei, eu não aprofundei na minha pesquisa com Sandra nessas imagens de pinturas da história do princípio da sala. Essas imagens são muito intervindas por ela. E eu pensava muito essas intervenções, porque ela trabalha muito com essa questão de sofocar a imagem, não? Como de asfixiá-la. E não sei se você poderia falar algo mais sobre isso, e não sei se isso tem a ver também com o que a gente está falando sobre a história, não sei, pode ser não, pero sobre, mais em detalhe sobre qual a operação que ela fez na superfície da imagem, dessas imagens históricas que estão no Prado. Obrigado, María. Bueno, esas imágenes son 4 cuadros. El primero del desembarco, como falei, un cuadro que pertenece a la colección del Prado, mas los otros son cuadros que pertenecen a museos en Perú. Então, uno virreinal, que está en Cusco, otro al arqueológico, otro a la ciencia natural. Lo interesante también de estos cuadros es que todos, el primero fue pintado por un pintor español, mas los otros fueron pintados, sobre todo los 2 del siglo XIX, el de San Martín, en el speech de la independencia o la muerte de Tupac Amaru, fueron pintados por pintores peruanos del siglo XIX. Mas lo interesante es que los originados, estos 2 pintores peruanos, uno lo pintó en Florencia y otro lo pintó en París. Eso es muy interesante. De qué manera, ¿no? La psique colonial siempre era, ¿no? Con la vanguardia de você tiene que ir a Europa, tiene que aprender y tiene que regresar con la noção de que você aprendió, ¿no? Entonces, por otra parte, lo que la fase es, primero, no son pinturas finalizadas. Todas son feitas en sanguina. Sanguina significa draft. Es realmente un, ¿cómo se dice? ¿Sketch? No. Diseño, más. Un esbozo. ¿Cómo? Un esbozo. Son pinturas esbozadas. ¿Por qué? Porque él viene a decir que la pintura o el feito histórico no está finito. Você fala deste feito desde esta perspectiva, mas eu falo desde outra. E você fala de outra persona, pode narrar isso. Então, a noção de história não está finalizada. La historia se recompone a partir de la investigación de los proyectos de investigación sociales y de cómo hemos entendido, por ejemplo, el arte contemporáneo feito por mujeres artistas, hace un siglo, no estaban en los museos, no es que no estaban, hicieron las muestras, ¿cómo se llama? Argencelli, ¿no? ¿Cómo se llama? Sofonisca Argencelli, que es la pintora del barroco renacentista, no estaban en los museos, no era esa. Entonces, la nuestra noción de historia, lo que aportamos, es un reflejo también de cómo la sociedad va trocando. Eso es lo primero. Y lo después, ella es muy precisa en la manera que subraya un personaje o una actitud, ¿no? Y todos esos saberes que quedaron de otra manera apagados, invisibilizados. Por ejemplo, la pintura de la muerte, ¿no? De Tupac Amaru están los tocapus. ¿Qué son los tocapus? Los tocapus, él la pone esta idea, que es una idea que creo que es muy importante para entender cómo nosotros nos adentramos como europeos blancos a entender el conocimiento de otra cultura. Los tocapus son esas, en los tejidos peruanos precolombinos, ustedes saben que hay una especie de grafismos, de diseños siempre por opuestos, triángulos, círculos, ¿no? O sobre todo son cuadrados, mitad blanco, mitad oscuro. Al principio parecía simplemente una decoración,
mas del mismo modo que los quipus, los tocapus, sea por las investigaciones a lo largo de los años, se ha entendido que son células semánticas. En los tejidos, las mujeres, mas también los hombres, pretendían, no es que significa una cosa, era específico de una élite dentro de la cultura, o significaba, era un tejido que se ponía para algo. Mas nosotros, eso para nosotros deviene una opacidad de significado. Ningún branco, ni un europeo, ningún alguien contemporáneo puede realmente saber lo que pone ahí, ¿no? Y es algo, ¿no? Podemos hablar mucho de opacidad desde Fanon, ¿no? Oírnos, ¿no? Como falaba María, con esta idea de que más y más la idea de ficción y de ficcionalización nos puede ayudar también a entender estos procesos, ¿no? De qué manera no ir de la mano solamente de la historia, sino abstraernos de la desde un punto como hacía, no sé, una mujer feminista preta como Audre Lorde o Octavia Butler, ¿no? Con la sua literatura, ¿no? La sua literatura que era una ficción que estaba trayendo y convergiendo diferentes tempos, ¿no? Entonces, creo que en esos cuadros Sandra pone en evidencia que la narración depende, no es que una es mejor que otra, ella no toma juicio, mas obviamente ella está dando una pauta. Cuando San Martín, cuando pone en esa idea que siempre es no, las colonias ya se independizaron, qué bien. No, pone a todos los acólitos, a toda la compañía de los señores, son los señores que son o guerrilleros, militares, diplomáticos o el cura. Los pone con estas ropas ricas, viene a evidenciar de qué manera las oligarquías mestizas y criollas en América Latina, de las que formamos parte o las que forman parte, que son las que hemos construido las instituciones, son totalmente privilegiadas en muchas maneras y en los modos de hacer también han perpetuado esa colonialidad. Y en la otra manera, en el otro cuadro de enfrente, pone a San Martín falando en el balcón a lo que se llama un pueblo chico, que es una favela hoy en día. Y esa es una imagen de hoy en día. Por eso lo más importante para mí de la exposición de Sandra es no entenderla como que está hablando de algo pasado, sino que la tenemos que entender de qué manera esto nos está invocando y nos está preguntando cosas de la contemporaneidad, del hoy mismo, no de algo que aconteció nuestros antepasados solamente, sino de qué manera estas son preguntas y cuestiones de la nuestra contemporaneidad. Muito bom. Eu não sei se a Mirtes tem uma pergunta, eu, na verdade, estou recebendo por WhatsApp comentários de pessoas que estão assistindo, algumas que, infelizmente, por conta, talvez, de limitações do celular, não conseguiram se inscrever para fazer as perguntas. Eu gostaria de ler aqui o comentário de uma atriz que eu conheço muito bem, que chama Tuna Dwecker, e que gostaria de parabenizar todos pela imensa lucidez e objetividade sem concessões para o bem-estar do espectador. Parabenizando também pelo fato de colocar o dedo nas feridas abertas pela colonialidade, pelas fraturas que seguem expostas e, sobretudo, Agustín, pelo modo de fazer brilhante, com embasamento consistente e, ao mesmo tempo, apaixonado. E aí vem uma pergunta para o Agustín, se você sente, da parte da sociedade europeia, uma sincera autocrítica quando se fala de decolonialidade, ou sentimento, talvez, de culpa para tentar amenizar sua culpa em relação às violências do passado que seguem se reproduzindo hoje. E tem uma coisa que eu acho que a Maria Ínigo, também no texto dela, ela fala da apropriação do patrimônio, mas eu acho que a gente pode ir adiante e pensar também como o tema da decolonialidade tem sido sequestrado e manipulado.
né? Então, eu acho que é uma pergunta importante nesse sentido, não só para ver o problema da culpa, mas também para ver como essa culpa tem desencadeado dispositivos de sequestro de um discurso. Eu vou falar desde uma maneira muito personal e da minha experiência. Me gostaria que Maria também como espanhola europeia, agora morando também no nosso país, ela, da sua experiência em Londres, quizá, não, em Great Britain, pode também acompanhar. A minha experiência é que a sociedade espanhola é uma sociedade bastante conservadora e tienen que entender que durante 40 años, incluso la gente que estuvo en contra del régimen franquista, ¿no? Con esa idea de que hacía un bridge, una especie de ponte entre el pasado de los reyes católicos que expulsaron a todo aquel que era diferente, que esa es la matriz racista, que justamente, y lo falé, porque esa idea de la raza y esa obsesión de la blancura de la sangre, de tener sangre cristiana, viene justamente de la Inquisición, de tirar fuera todo aquello que no era cristiano. Y eso es lo que se exportó también, no con judíos y con árabes a América Latina, sino con indígenas de otras culturas o afrodescendentes. Esa es la locura racista, ¿no? Entonces, la cultura española ha sido siempre una cultura muy homogénea. En el año 2000, un amigo mío tahitiano de las islas vino a Madrid y me faló, ¿dónde está la gente negra? ¿Dónde está la gente asiática? Hasta los 90 no teníamos una inmigración fuerte, solamente del Magreb más. Y a partir de ahí, más latinoamericana. Ahora Madrid, a mí me gusta decir, es una ciudad muy latina y lo digo muy orgulloso. Voy en el metro y hay gente, yo oigo los acentos de Colombia, de Cuba, ves gente afrodescendiente, pero aún así, las estructuras de poder siguen siendo el privilegio que ha sentido la mayor parte de gente, es gente blanca, es gente que pertenece a un contexto europeo. El racismo o la colonialidad del español es tan fuerte que muchas veces, esto lo falábamos mucho Sandra y yo, cuando hacíamos visitas guiadas a la mostra, cuando Sandra, que es una mujer mestiza con parte japonesa, porque ella es ainoko, ¿no? Como parte de la sua mae japonesa que mudó como parte de la comunidad japonesa a Perú, fala de una manera más calmada. La gente podía decir una cosa muy arriesgada y muy veraz y fuerte políticamente, pero la gente española muchas veces, la sua manera, no toda la gente, cuidado, no quiero generalizar, pero nos encontramos casos en los que esa idea paternalista de, ay, claro, pobre, claro, es la artista latinoamericana, ay, tiene que decir estas cosas, pero no le decían nada, por ser mujer, por ser latina, ay, pobre. Cuando era yo, blanco, europeo como ellos, ustedes no saben cómo se han puesto conmigo. Era como, bueno, Agustín, no, la historia no era tan así, porque vos se dice eso. Entonces, es tan grande el racismo y la manera colonial que todavía impera, incluso en gente de izquierda, incluso en gente que supuestamente se cree realmente que el su discurso es un discurso más democrático. No, pero bueno, no fue tan así. Entonces, la mi experiencia es que estos temas no han estado sobre la mesa dentro de la cultura en nuestro país. Tanto es así que la primera vez que una revista o un periódico saca un especial sobre museos de colonialidad ha sido a partir de Tornaviaje y Sandra Gamarra, que el país sacó un especial sobre esto. Nunca se había puesto. Mas también, por ejemplo, no está la idea de restitución de bienes culturales a día de hoy dentro de un gobierno democrático y progresista como es el actual. Sé que y yo estoy en conversaciones con el ministerio porque saben que llegan tarde. ¿Por qué? Porque en Alemania está sobre la mesa, y ahí es lo que sí que me gustaría, mi experiencia, no sé si Alice te puede hablar, que creo que ese síntoma de culpa sí que está en Alemania.
sempre están como, creo que es una culpa muy fuerte que viene desde la Segunda Guerra Mundial con el tema del nazismo y que se han troncado con lo colonial. Y eso es algo siempre en cualquier meeting cultural. En Alemania tiene que haber, ¿dónde está el artista de color? ¿Dónde está el tal? ¿Dónde está el árabe? O sea, lo tienen muy en cuenta. A veces es un poco forzado, mas también tiene que ver como que cada vez más está ganando espacio sobre esto y creo que es importante. Mas a la España, muy poco, queda desde un plano intelectual, mas políticas reales, no tenemos, podemos a día de hoy ser muy críticos en la manera en la que Macron hizo con Benedict Savoy y Frédéric Sarr todo el tema de la colonización, ¿no? Porque los países africanos postularon sí, hay un menino preto como Frédéric Sarr, mas ¿quién decidió que fuera él y no fuera yo? ¿No? Otra vez el hombre blanco Macron decidiendo qué tipo de restitución colonial tiene que haber. Mas está sobre la mesa cultural, mas en la España a día de hoy hay muy poco. Y yo digo que a día de hoy yo estoy en conversaciones y la gente de los museos nacionales saben que es un tema que están tarde y quieren hacer cosas. Mas esta es la mi experiencia. Yo no sé, María, cuál es la su experiencia entre Inglaterra y España y Brasil. A verdade é que eu acho muito difícil pensar sobre meu próprio país, mas porque tem muitas forças diferentes que estão operando ao mesmo tempo, é um lugar muito difícil para o lugar de enunciação, acho que tanto de Agustín como meu. Mas eu acho que tem na Espanha tem um duelo, não sei como se fala em português, mourning. Luto. Sí, un luto, porque tanto como Agustín falaba, a izquierda, ¿no? Uno dos grandes logros da España é essa história imperial e esse discurso ainda não tem sido desmontado. E, inclusive, o Museu da América foi criado como um discurso de liderança. A gente tem sido educada, sendo convencida de que tem uma hierarquia entre a Espanha e a América Latina, e acho que muitas partes, o sea, muitos espanhóis ainda estão instalados nessas ideias, e tem um luto porque, por um lado, continua essa vontade ou essa aspiração de liderança, e, por outro lado, ao mesmo tempo está começando a ser mais e mais inevitável ou impossível de eludir essa mudança de jeito de pensar ou essa desjerarquização ou, inclusive, o trato, a mirada hacia os imigrantes. Como Agustín falaba, el reconocimiento de que España es un país multirracial, y eso es una cosa que tiene un duelo por reconocer que eso cada vez será más y más, ¿no? Y es un poco o que quiero decir que acho que muchas das ideas que fueron instauradas durante o franquismo ainda están operativas, ¿no? Inclusive esa idea de hispanidade como gran aportación da España para a América Latina. Ten un duelo sobre eso, ¿no? Sobre reconocer que esa es una idea colonial y, no sé, como se descubrir a si propio como colonial, ao mesmo tempo que deixar de estar orgulloso de uma coisa que sempre estive orgulloso, no sé. Me gustaría hablar de una cosa que parece que es otra deriva, mas cuando estaba hablando María, ¿no? De ese luto, ¿no? Y de esas maneras de hacer de dentro de España, o también de ese eurocentrismo, porque podemos hablar de España, pero podemos hablar de Francia o de otro contexto. Mas tenemos que entender que esa manera no son maneras que solamente tienen que ver en nuestros modos de hacer desde las pequeñas cosas, que también creo que debemos de comenzar ahí, pero estamos hablando de cuestiones que amplifican esa mirada eurocéntrica y colonial. Por ejemplo, parece que estoy hablando de otra cosa, pero solo voy a poner un ejemplo. Nos estamos, como España, puede ser Francia, nos afortunadamente estamos recibiendo inmigrantes, dándoles familias, trabajos, dinero,
que vienen de otro contexto, como es Ucrania. Y eso creo que es muy positivo. Mas, son brancos y rubios. Mas, en cambio, todos los días, desde Marruecos, hay gente y Argelia quiere entrar desde a España, mucha gente, y también tener esas posibilidades. Y no se les da. ¿Por qué? Esa idea eurocéntrica, creo que parece que estamos hablando de otra cosa que se nos va, pero esas políticas y esas maneras de ver al otro, al individuo y no asimilarlo como suyo, a mí me llama la atención. Soy muy orgulloso de que la Unión Europea y estamos realmente haciendo una labor de solidaridad con toda la gente de Ucrania. Mas, ¿qué pasa abajo? ¿Qué pasa en Gibraltar? ¿Qué pasa con otras personas que quizá tienen una tez más morena, que vienen de un contexto religioso diferente? Es como para pensar, ¿dónde está la construcción y la psique hegemónica y la psique racial y la psique eurocéntrica? Y con eso, porque creo que estamos debatiendo cosas que tienen una matriz que, como digo, se instaura en España y en Europa con la idea de la construcción de la otredad, ¿no? Y podría dar este talk para hacer una cosa desde los zoológicos humanos hasta, no sé, tantas historias terribles, ¿no? Pero solamente lo pongo en tela ahí de juicio porque parece muchas veces que también se utiliza cuando quiere la Carta de la Solidaridad o se utiliza de una manera diferente para dependiendo qué, ¿no? Y quizá lo podemos también traer a nuestros modos y a nuestras instituciones o maneras de hacer. Agustín, sim, eu tenho acompanhado essas questões em relação à solidariedade com a Ucrânia e que, inclusive, colocam à margem os ucranianos africanos, ou seja, africanos vindo da Ucrânia e que estão sendo barrados nas fronteiras. Eu vou ler uma pergunta que vai totalmente numa outra direção, que é bem difícil, mas, enfim, eu acho que a gente está aqui despertando vontades da audiência, né? É uma pergunta de Gondalier de Tunis, que diz o seguinte: o Museu Nacional do Brasil... Em Rio de Janeiro. Sim, que é um projeto imperial e nacional, queimou por inteiro. A proposta de reinventá-lo está em curso, né? E aí a pergunta é um pouco vaga, mas eu acho que você teria condições de pegar dessa pergunta o que te interessa, como poderia se estabelecer uma reinvenção que seja uma formulação decolonial ou mesmo contracolonial. Se você teria... Você falou de protocolos na sua fala, e eu sei que esse tema é imenso, gigantesco. Nós tratamos isso um pouco na Bienal de Berlim, ao trazer a imagem do incêndio do Museu Nacional. E ele está reabrindo agora em junho. A partir da semana que vem, ele vai mostrar ao público a situação atual. Mira, no puedo contestar la pregunta porque no conozco todo relativo al proyecto. Sé y conozco el tipo de colecciones que tenía el Museo Nacional desde un punto de vista casi extractivista también, porque eran recopilaciones científicas, ¿no? Y también de otras culturas. Mas creo que cada ciencia podemos transformarla en una contraciencia. Cada arte, creo que, por ejemplo, la manera en la que Sandra lo hace desde lo artístico, ella hace una exposición de arte, mas también dentro de ella está intentando pequeños cambios, pequeños, nombrar, pagar, utilizar esa imagen, ponerla en tela de juicio, hacer que nos estemos dentro. Entonces, evidenciar. Entonces, hay toda una serie de cuestiones y desmaneras
que yo no posso, no sé, voltar la biología, ¿no? En la manera en la que la taxonomía, pero sí que puedo hacer una contrataxonomía, una altertaxonomía, no sé, entender que hay otra manera de contar. Y creo que ahí depende también de a quién pertenecen esas maneras. Si hay una cultura a la que pertenece, falar, establecer un protocolo de diálogo y escucha activa que puede ayudar a la exposición de eso de otra manera o incluso la restitución, si realmente lo quieren. ¿Me entiende? Y decir, no, estas 3 pesas se las queda você porque para nós no tiene ningún sentido, mas en cambio estas 2 que van sobre rituales nos la tiene que devolver. Eso con lo que tiene sobre temas más de restitución, ¿no? Y de trabajar y de entender. Lo que ocurre es que muchas veces no forman parte del humano, que eso es lo que a mí me interesa últimamente, es cuál es el capital que podemos, cómo decolonizar nuestras maneras no humanas, que pertenecen a plantas, a animales, que pertenecen a tal. Eso es interesante y creo que el arte y los artistas también, desde como falaba María, desde esa ficcionalización, pueden también traer cosas y también traer que pueden ser guardadas o no, o pueden ser devoltas, o pueden ser representadas o simplemente que el discurso que las abrigue sea de otra manera. Yo, por ejemplo, entro hoy en día al Museo del Prado, yo no tengo una descripción de lo que fue, de por qué se forma y más aún de dónde viene el dinero para todas esas colecciones reales. O sea, no hay realmente una mirada sobre cuál ese patrimonio fue. No puedo quemar todo ahora, mas sí que puedo evidenciar y que la gente entienda qué violencia, qué plunder, qué expolio hubo, ¿no? Creo que es una manera más y como una pedagogía a partir de lo sensible también, ¿no? De lo interhumano y también una manera de interlocución con cada uno de esos conocimientos, donde las pedagogías críticas muchas veces van a tener más importancia que la curaduría, las maneras que muchos educadores, trabajadores con otro tipo de saberes pueden aportar más a la manera en la que el público no sea una manera que quede solamente para un discurso para nós intelectuales, gente privilegiada del contexto artístico. Tiene que ser para toda una audiencia que puede sentirse que forme parte de eso. Mas también es muy complexo. No sé si María tiene una respuesta para esto. Claro, eu acho que está sendo, o que eu posso dizer é que se estão fazendo muitas coisas muito interessantes e imagino que todos esses processos de aprendizagem seguro têm erros, tem coisas boas e coisas ruins, mas estou pensando muito no projeto Universidades Museus de Clementine Delis, que justamente é a ideia de não pensar o museu exclusivamente como um lugar para expor obras e para fazer exposições, mas que são espaços também que podem ser espaços de reunião, espaços como uma biblioteca, não? Onde os objetos podem ser usados para ser pesquisados, ou podem ser, ou por exemplo, tem museus em África, onde os objetos são doados temporalmente por meses ou semanas para fazer cerimônias e depois são trazidos de volta pelas comunidades, ou em Canadá, que também têm se criado espaços para que se possam usar esses objetos com fines religiosos. Acho que agora mesmo estão se fazendo, tem um debate muito forte por volta de toda a questão da restituição e realmente estão se tentando muitas coisas e por supuesto o mais importante seria que pessoas de comunidades implicadas nas coleções tenham lugares de liderança, não de colaboração, pero pues de liderança do mesmo jeito que as pessoas brancas, quer dizer, ou inclusive, pues, por exemplo, em Bolívia está Elvira Espejo, que está dirigindo o museu, ¿no? De etnografia, e está justamente criando outras narrativas. Quer dizer, não sei como seria no caso do Brasil, porque seria uma questão das especificidades desse museu. Agora, assim, não tenho essa ideia na cabeça, mas sim penso que a arte contemporânea tem feito muitos ensaios interessantes
porque justamente pode pensar, o sea, como no caso da Sandra, não? Pode pensar as estruturas, ou pode interrumpir discursos que están muito assentados nas instituições. Tanto a arte quanto a curadoria, que também as museus studies e os museus curatoriais não têm uma relação muito estranha, e tenho a impressão que não tem, o espaço dos estudos museológicos não querem reconhecer o lugar da curadoria como um espaço de transgressão, de transformação, que acho também deveria ter um papel importante. Mas yo quería añadir, mas también cada vez más creo que la curaduría tenemos que hacer un ejercicio también para ir cada vez más en contra de este cubo blanco y de las maneras que reproducen, ¿no? Cuando você falaba, ¿no? O la pregunta creo que ha sido, ¿no? Hay que quemar todo, me lembraba mucho el texto de Jota Mombasa sobre lo apocalíptico, ¿no? Tenemos que quemar todo y toda la modernidad, y parece una cosa muy loca, mas no es. Realmente, si queremos construir algo, habría que quemar. Esto también es una utopía. A partir de esas nociones ficcionales de utopía, podemos construir también otra manera. Y creo también que la curaduría más tiene que repensarse desde otras maneras, no puede ser desde la propia historia de la propia curaduría, porque creo que queda al final una cuestión demasiado encerrada en lo académico y en una cosa autárquica, ¿no? Mas, para finalizar, a mí, Lisette, de esta pregunta, más que cómo trabajar solamente con esas colecciones, a mí la cuestión que me pone nervioso es justamente esta denominación, Museo Nacional. Creo que lo que hay que primero desmontar es qué es lo nacional. ¿Me entienden? ¿No? Las especies, o sea, que han pillado en territorio Yanomami es nacional, o sea, ¿qué supone lo nacional? Y también ahí creo que tenemos que deconstruir, ¿no? Y entender qué son esos procesos, ¿no? Porque esta noción, ¿no? Como de whole picture, de nation, ¿no? Y creo que en Brasil, además, dentro de los territorios latinoamericanos, que casi se fundamenta como un continente frente muchos años, frente al resto de América Latina también es, ¿no? O sea, esa idea casi encerrada, ¿no? Eso creo que también es muy interesante como Museo Nacional trabajarlo desde ahí, ¿no? Creo que es importante comenzar no a deconstruir el interior, sino la propia noción de nacional dentro de un país y dentro de una cultura. Como nós tenemos que hacer con el Prado, Reina Sofía, nós tenemos hasta monarquía dentro de los, como títulos de los nuestros museos, ¿no? Y también es una cuestión, ¿no? Como entender también esas cuestiones y en cierta manera voltarlo, ¿no? O sea, ponerlo en entredicho o trabajar justamente para, ¿no? Que el público entienda que esos procesos también tenemos que ir poco a poco transformándolo en procesos más abiertos y no en una tradición que permanezca una colonialidad. Lindo, perfeito. Hay muitas coisas que foram ditas agora, Agostinho, quando você, por exemplo, trouxe a questão do não humano, né, das plantas e dos animais. E é óbvio que quando estamos pensando na cultura material que queimou no Museu Nacional, a gente não tem essa cultura de entender que a arte plumária são entidades vivas, né? Você tem as penas, né, da arte plumária, mas são aves, né? Não são apenas objetos. E para isso, talvez, acrescentando a tua resposta, excelente de colocar em questão a questão do nacional, mas é realmente incorporar na formação dessas pedagogias críticas, né, e da administração desses museus, outros saberes e incorporar, nesse caso, os povos originários, né? Que eles sim sabem como denominar, ou como classificar, ou como respeitar, né? E deixando um pouco
a Maria inquieta em relação à experiência da Clémentine Delis, que eu acho que é uma boa lembrança, mas é também um outro problema, porque o próprio Museu Nacional de Belas Artes, do Museu Histórico Nacional que queimou, ele é vinculado à universidade, né? A gente não pode esquecer os epistemicídios, e nesse sentido a própria universidade também está em questão, quer dizer, ela é muito interessante enquanto produtora, né, de ciência, conhecimento, saber, mas ela também, junto com o museu, ela merece ser questionada, né, e nossa suspeita nesse sentido. En ese sentido, Lisette, como fala Mignolo, ¿no? Que museos y la universidad o la academia son espacios de resistencia, mas a la vez tenemos que revertir con esa resistencia al poder colonial que perpetúa, ¿no? En cierta manera, pero también la verdad, como fala Mignolo, con casos como el de Doha, ¿no? O otros, ¿no? De qué manera se puede hacer una contranarrativa a esa colonialidad a partir de determinadas cuestiones, y son espacios de resistencia colonial, sí se saben manejar, más tenemos que, como tú dices, la academia y la universidad puede ser, igual que la modernidad y nuestros museos, esa perpetuadora incansable. Sim, são instituições que fazem parte dessa mesma lógica, desse mesmo discurso. Bom, eu vejo que nós já passamos 5 minutos, vou passar a palavra para Mirtes, fazer um fechamento, não sei se teríamos outras perguntas, as pessoas me enviaram, sim, pessoalmente, mas eu posso continuar recebendo quem me conhece ou quem quiser entrar em contato com a galeria e mandar pergunta, mas só tenho a agradecer imensamente, Agustin, pela generosidade de ter conseguido de ontem para hoje, porque na tua cabeça a gente não contou isso, mas você achava que essa cápsula iria acontecer só em setembro, e é incrível como conseguimos essas imagens e a tua presença sempre apaixonante. E Maria, então, aguardamos você na próxima semana. Muito obrigada. Vou passar a palavra para Mirtes agora. Bom, eu queria agradecer imensamente, assim, eu fiz muitas anotações, não é? E tentei reorganizar algumas questões que eu gostaria de tratar, inclusive no próximo encontro, nós vamos estar aqui nessa situação mesmo, né? E me parece que esse fechamento, a partir, claro, da fala de vocês dois, mas parece que esse fechamento que o Agustin fez, dessa, de fato, virada epistemológica, não é uma revisão epistemológica, porque às vezes parece que as coisas vêm só pelas bordas e como um modismo, né? E acho que é muito importante essa tua fala final, Agustin, relacionada à necessidade de revisar as categorias, não é? E recolocá-las, né, a favor da crítica e não reforçá-las, né, o que pode acontecer muito facilmente. Então, eu só quero agradecer muito a vocês, eu estou ansiosa agora pelo próximo encontro e acredito que todos que puderam assistir ou que vão assistir durante a semana vão ficar muito felizes, porque são questões aqui de fundo muito importantes para a continuidade de uma perspectiva crítica. Então, quero agradecer a vocês dois e a todos aqui envolvidos. Muito grata mesmo. Obrigado. Obrigada. Obrigada. María, te vemos la próxima semana. Ansiosos. Tchau, tchau. Vamos mandar as perguntas antes. Ok. Tchau.